Hay mujeres que mienten cuando denuncian malos tratos. Nuestro juez de familia, Francisco Serrano, ha dicho, lo leo, que ve injusta la ley integral contra la violencia de género, que está inspirada en la dictadura del feminismo radical y encierra efectos perversos como las falsas denuncias. Miles de hombres, ha dicho, son acusados por denuncias falsas. En 2009 murieron 55 mujeres y 30 hombres. Este dato lo aporta el propio juez y nadie mejor para que nos cuente sus declaraciones, que han levantado polvareda y que aquí ya en el descanso hemos tenido la polémica. Veo que se ha acercado a alguno de nuestros invitados y hemos todo dicho algo, ¿no? Bueno, yo lo primero que he de puntualizar es que creo que la ley era necesaria. Y no es que sea justa en toda su integridad. Yo creo que de la ley hay unos capítulos que son magníficos siempre que se desarrollen en la aplicación de la defensa de la auténtica mujer maltratada. En aspectos asistenciales, preventivos, de intervención pública. En ese sentido la ley es impecable. Es impecable. Es más, yo ya antes de la entrada en vigor de la ley estaba reclamando la necesidad de una ley de protección integral contra ese tipo de maltrato que yo tenía que defender a la maltratada, muchas veces aplicando incluso la propia norma constitucional, el derecho a la integridad física y psíquica. Yo que ya en el año 2000 yo aplicaba en un juzgado de familia, como medida de protección de la mujer maltratada y de los niños, pues una medida de alejamiento, precisamente para proteger a esa persona que estaba en riesgo su propia integridad. Pero dicho esto, yo creo, antes hemos hablado de la ley de extranjería, nos hemos planteado todas las normas de calado social. Es que yo creo que tienen que estar también en constante situación de evolución, porque cuando nos damos cuenta que las leyes están bien o mal, no es cuando se publican en el BOE, es cuando se aplican. Y quienes mejor estamos llamados a decir si una ley está bien o mal, somos precisamente como juristas, los jueces, que las estamos aplicando. Yo me he preocupado del tema, y yo creo que aquí eso no es polémico, todos estamos en contra del maltrato, todos. O sea que en la defensa de la mujer maltratada, por supuesto. Pero creo que donde cae en un error la ley es en la propia definición del maltrato, en la propia definición de lo que es mujer víctima de maltrato y lo que es el canalla maltratador. Porque no toda mujer, por el hecho de ser mujer, hoy yo creo que requiere una situación de especial protección de forma indiscriminada. Yo creo que la mujer que hay que proteger es a la mujer que sufre maltrato, si no estamos incurriendo en lo que se llama un derecho penal de autor, donde no importa la gravedad del hecho que cometas, sino el hecho en este caso que pertenezcas al género masculino. Y la ley se salva muy sencillamente, creo, en muchos aspectos, reformando el artículo 1, porque dice la ley que se sanciona con mayor gravedad cualquier acto de violencia física o psíquica, de acuerdo, que ejerza el varón en la relación de pareja, matrimonial, noviazgo, lo que sea, como manifestación de la situación de discriminación, desigualdad y relación de poder. Y digo que eso se cambiando cuando sea esa violencia manifestación, no como, cuando sea manifestación de desigualdad, discriminación y relación de poder, no que se ejerce por el hombre, sino que se ejerza en aquellos casos que habrá que valorar. De esa forma, no generalizando, habremos salvado la ley. Porque un padre que discute con una madre, porque no le dejan ver a los niños, y dice, sin vergüenza, déjame ver a los niños después de que ella también le ha insultado. Ese hombre, no estamos hablando de una denuncia falsa, que es muy difícil su determinación. No estamos hablando de una denuncia falsa, estamos hablando de muchas denuncias infundadas, hechos puntuales, que no arrastran una lacra de maltrato anterior. Y ese hecho puntual, calificarlo como maltrato, que lleve una detención, incluso yo creo que puede generar nuevas situaciones de violencia. Protejamos, no cuantitativamente, sino cualitativamente a la mujer. Yo creo que eso es lo importante. Creo que vais a hablar todos. Cristina. Pues me alegro que, lo hemos estado hablando antes los dos, me alegro que lo primero que hayas dicho es que la ley era necesaria, que la ley es positiva, que la ley es una ley que desarrolla aspectos asistenciales, preventivos, de publicidad, que eso es muy importante que lo digas, porque lo único que te han comprado los medios en una sociedad mediática es que las mujeres mienten, y te han comprado los medios que las mujeres denuncian falsamente, y te han comprado los medios que hay abusos. ¿Por qué? Porque después de decir eso a nadie le interesa, y menos a los medios de comunicación, que la ley es buena, que la ley es positiva, que tiene algunos fallos, pero al decir tú las mujeres mientan, hay denuncias falsas, eso es lo que te han comprado. Entonces, ¿qué ocurre?
Puede haber, no digo que no, alguna mujer que mienta, lo que no se puede es generalizar, porque se hace un daño tremendo a esas maltratadas que tú mismo dices que quieres defender y que hay que defender. Y si dices además que las denuncias son falsas, pues ocurre lo mismo, que estás generalizando, porque hay un 30% de denuncias, como por otro lado en cualquier tipo de delito, que no prosperan. Pero tú sabes muy bien que no prosperan porque muchas veces la propia mujer no sigue con la acusación, o la propia mujer, aunque siga el fiscal, llega y dice que no se acuerda de nada y que no ha hecho nada, con lo cual no hay ninguna prueba para condenar a esa persona, con lo cual se producen archivos muchas veces. O sea, ese 30%... Es que es el 70% de archivos y sobreseimientos. No, es el 30%. No. 30%, no. Tengo aquí, son datos del 60%. No, yo los datos que tengo son del Consejo General del Poder Judicial. O sea que son unos datos... Pero yo tengo el 63% exactamente. De archivos, no, hombre, no. Los archivos son el 30%. De sobreseimientos de archivos. Ahora, hay otra diferencia. Que los otros delitos que se sobreseen, no hay autor conocido. Bien. En esto siempre, el 100%. Bueno, pero también hay muchos de autor conocido que luego esa persona, por lo que sea, no se ha probado que delinquió, no se ha probado que actuó en la forma que... En fin, que puede haber muchas razones. Pero lo que no se puede generalizar, y decir que las mujeres, mienten y denuncian falsamente. Que haya abogados que utilicen las triquiñuelas procesales como la que me acabas de contar, pues de haber una denuncia en familia, y una demanda en familia, y entonces denunciar a violencia, y entonces pasa la competencia a violencia, efectivamente. Desde el punto de vista procesal hay que afinar la ley, en eso estamos de acuerdo. Y luego dices, la definición, el artículo primero. Pues yo te diré que la definición es lo mejor de esa ley, precisamente viene de la Cumbre de Pekín, porque la idea de la perspectiva de género viene de allí y de todo un debate de años del movimiento feminista, que no hay por qué tildarlo de radical. El movimiento feminista es un movimiento tan digno como cualquier otro movimiento emancipatorio de un colectivo humano. Y aquí es el colectivo de mujer. Es un movimiento emancipatorio, absolutamente digno. No hay por qué calificarlo de radical con una carga peyorativa. ¿Por qué viene esa? Déjame terminar. Por favor, voy rápida. ¿Por qué viene esa definición? Pues porque a la violencia de género se le denominó de género precisamente para analizar la distinta situación de hombres y de mujeres históricamente, y la desigualdad histórica que han padecido las mujeres, y cómo la violencia ha sido un instrumento para la dominación de las mujeres. Y eso está muy analizado y lo hemos estudiado durante años. Y entonces, precisamente la definición es lo que da lugar a esa ley. Y sí que te puedo decir, y con esto termino, que hay un aspecto en la ley que yo sí que pensé que el Tribunal Constitucional iba a enmendarlo, porque hubo muchas cuestiones de inconstitucionalidad, más de 90, de distintos jueces de toda España. Y era el que amenazas y coacciones, si las realiza un hombre, es delito, y amenazas y coacciones, si las realiza una mujer, es falta. Luego ya el Tribunal Constitucional ha dicho en una sentencia muy reciente que está bien, pues bueno, todos lo acatamos, pero yo soy la primera que digo que en ese aspecto no está de acuerdo. Ni el movimiento feminista histórico lo había reclamado, que lo reclamaran. Eso parece una desigualdad en principio, ¿no? Exactamente. Pero queréis hablar primero, dejamos primero a las chicas, que las tres se quieren lanzar, no sé si a favor o en contra del juego. No veo por qué. Puesto por delante que, o sea, yo no me identifico en nada con los lobbies estos talibanes feministas que creo que se han puesto muy de moda y que viven de las subvenciones. Ni creo, bueno, es mi opinión y tengo todo el derecho a calificar lo que creo que existe en estos momentos, ¿no? Y que viven además de las subvenciones públicas. Es mi opinión y es una metáfora, evidentemente. Tampoco creo en las cuotas. Yo creo que la igualdad consiste en que no se prime a un sexo sobre el otro hoy, en este siglo, en el siglo XXI. Pero sin embargo sí que también creo, juez, que vamos a ver, nos ha costado mucho, es decir, contra el maltrato, para luchar contra él, es un problema que no se arregla con una ley, no se arregla con policías, no se arregla con órdenes de alejamiento. Es un problema de concienciación social, es decir, de educación. Educación desde los niños, de educación a las generaciones mayores, es decir, de que crees un determinado clima social. Entonces hay que manejar con mucho cuidado determinados debates. Evidentemente que esas mujeres que denuncien falsamente hacen un mal servicio a la causa de las mujeres y a sus propios hijos. Pero hay que manejar con mucha prudencia estos debates, porque al final lo que tú puedes crear es ese clima social, pervertirlo y decir lo que pensábamos que era la víctima no es la víctima, sino que es la mala, es la que manipula, es la que miente. Y sin embargo, si tú te vas a las estadísticas oficiales ahora mismo, a lo mejor hay 100.000 denuncias de mujeres de maltrato. Pero ¿qué pasa con las 400.000 que todavía siguen sin denunciar? Es decir, las leyes también yo creo que se aplican con cierta discrecionalidad. Si hay esos fallos en esa ley, pues hay un trabajo de la policía y un trabajo del juez para verificar si esas denuncias son falsas o no lo son.
Y si la ley tiene esos fallos, incluso aunque no lo corrija el gobierno y haya sido un problema del Parlamento y un problema legislativo, cuando tú vas a aplicar esa ley puedes medir muy mucho, aunque te diga lo que te diga, cómo lo aplicas y en qué condiciones lo aplicas. Creo. Bueno, sí, sobre pervertir el debate social. Estoy de acuerdo en el peligro que tú señalas, Carmen, pero yo añadiría también otro peligro. Hay otro peligro que estamos viviendo, y es que se ha generalizado un discurso político, por ejemplo el de la ministra de Igualdad, o liderado por la ministra de Igualdad y otras muchas personas, en el cual se está abocando a la idea de que las mujeres son en el 100% de los casos víctimas y los hombres son en el 100% de los casos culpables. También tenemos que tener cuidado de no llegar a eso. Y además de ese problema, de lo que está ocurriendo con esa otra perversión, en España también está pasando que nadie puede criticar o denunciar los malos funcionamientos de la ley de violencia de género. Un ejemplo es lo que le ha ocurrido al juez Serrano, que se atrevió a decir que había denuncias falsas y, entre otras gentes, unas asociaciones feministas, no todas, pero unas asociaciones feministas que hicieron unos ataques salvajes. Cuando lo que está ocurriendo con este problema, desde mi punto de vista, es que no se está investigando. Hay una denuncia como la del juez Serrano, ¿y qué es lo que dice la ministra de Igualdad? Por ejemplo, hoy en un chat del periódico Público se le preguntaba por las denuncias falsas y ella contestaba: es que son una excepción. Pero, señora ministra, si es que usted no está investigando, no está promoviendo la investigación y el análisis de esas posibles denuncias falsas, investíguelo, estudie qué está pasando y, después de estudiarlo, vamos a ver si es verdad que son una excepción o no lo son. De momento en España no se está analizando el asunto. Pero sí que lo está analizando el Consejo General del Poder Judicial. Pero que se analice con objetividad. Por aquello que el juez es nombrado continuamente. El Observatorio de la Violencia de Género. Cristina, vamos a dejarlo. Déjame poner un detalle. 10 y 20 de la noche, periódico ABC, titular: 2 detenidos por quemar con cóctel molotov a la exnovia de uno de ellos. Los hechos tuvieron lugar hace unos días en Sevilla, por cierto. El juez. Pero yo creo que lo que hay que hacer es investigar con objetividad. Y no discriminéis a los hombres. No. Es que mira, un tema... Ya solo me faltaba, Vamos a ver, que yo cambiaré también el texto, lo que es el titular, se lo he dicho ya a Cristina antes, de lo que es la norma. Yo cambiaría por una norma de protección en el ámbito familiar, en el ámbito doméstico, que englobara a todas las víctimas que fueran en el ámbito familiar. Porque ya por encima del género, en el género que hemos de creer es en el género humano, de personas que son víctimas, porque también hay hombres que son víctimas, abuelas, niños, personas que en el ámbito familiar son víctimas. Tolerancia cero contra la violencia, pero contra todo tipo de violencia. Van 2 hombres asesinados este año y 2 mujeres asesinadas. El año pasado contabilicé 30. En un chat también he leído que hay otras personas que han contabilizado 36. Es un dato que se ignora. 36 se está hombres conociendo. frente a 50. Sí, bueno, que no lo doy ese dato por cierto, Claro, no pero lo también se está dando. no lo es. Se está dando. Pero que este año van 2 y el año pasado el observatorio detectó 6. En 15 días se han detectado 2. Y el año pasado el observatorio en un año completo detectó 6. Yo creo que eso nos da la pauta de que tenemos que ver también las cosas con objetividad. Perdonadme, vamos a dar paso a los que no han hablado todavía. Asesinados. Oye, yo me fío del Consejo General del Poder Judicial. Sí, pero el observatorio del Consejo General. Pero si yo en un contrainforme que he hecho, los instrumentos, tú lo sabes. Sí, pero si yo parto de sus propios instrumentos. datos, de sus propios datos, pero los interpreto de otra forma. Hombre, no. Porque no se puede decir que sobre 533 sentencias la conclusión es que no existen denuncias falsas. Yo ponía un ejemplo en el contrainforme que hago, lo he comentado antes también. Es como si yo hago una encuesta para demostrar que no hay pobres en Estados Unidos, y la hago en Beverly Hills. El resultado de la encuesta es que no hay pobres. Bueno, mira, es que no podemos irnos solamente a las sentencias condenatorias. Es una interpretación. Que son menos del 10%. Pero es que no se va y de esas sentencias condenatorias por maltrato habitual, es que de ese 10%, lo dice el Consejo, ya, lo doy por cierto, es el 6% lo que es maltrato habitual. Bueno, pues, un 6% del 10%. Pero es que es distinto el maltrato habitual que el maltrato casual. Correcto, vamos a empezar a movernos un poco porque es que hay un tipo penal. Voy a dar la palabra. Pero es que hay un tipo penal que quieren que es el maltrato habitual y otro tipo penal que es el maltrato. Pero claro, si hablamos solo, señores expertos en derecho, y les ruego que además
No vayamos solo en normas, leyes, porque nos podemos perder. Sí. Y Julia pide la palabra, además con cierta pasión, hace un rato ya. Es que yo creo y luego, que, por favor, los hombres. Con pasión femenina. El señor juez, sencillamente usted se ha equivocado en cómo ha planteado las cosas. Es decir, ha cometido un error. Pero no porque los medios le hayamos interpretado mal, sino porque lo que usted está diciendo es absolutamente, se interpreta realmente como, aunque usted diga que le gusta la ley, como si fuera un ataque a la ley. Le gusta la ley en los aspectos asistenciales. Perfecto. Bueno, es decir, que hay una situación de injusticia histórica contra las mujeres y que las mujeres han sido mayoritariamente víctimas de la violencia masculina, es que eso es un hecho innegable. Que hay muchas mujeres que denuncian y luego se arrepienten, pues porque se les hace muy cuesta arriba ver a sus maridos, a sus parejas detenidos, eso es una realidad. Y que muchas denuncias no lleguen hasta el final y las mujeres lo retiren, no significa que detrás no haya un problema realmente grave en nuestra sociedad de violencia contra las mujeres. Y yo soy feminista, me declaro feminista, y gracias a muchas feministas, tú hoy eres, por ejemplo, su directora o directora adjunta de un periódico, gracias a que las mujeres hemos hecho posible que la igualdad sea una realidad en esta sociedad. De manera que las feministas no somos ni talibanas, ni fanáticas, ni nada por el estilo, sino que gracias al movimiento feminista en este país se ha conseguido la igualdad. Mira, yo lo que te digo, en la ley hoy, siglo XXI, yo creo que la mujer no necesita que te impongan una cuota, que para que llegara a determinados sitios, las mujeres todavía, perdona, hoy. Eso puede ser generaciones anteriores. Yo no he llegado a donde he llegado por una cuota. Tú has llegado gracias al esfuerzo del movimiento feminista que ha hecho posible que las mujeres hoy tengamos que hace la política de las cuotas, lo que hacen es que piensen los señores. Yo no estoy hablando de cuotas, yo te estoy diciendo que gracias al movimiento feminista tú estás, gracias al movimiento feminista tú eres visible hoy en la sociedad. Hace 30 años no lo habría sido. Pero volviendo a lo de todavía a mí me parece, aunque no se contabilice. Señores, por favor. A mí me parece... Oye, ¿hace falta que los hombres nos vayamos? No, por favor. Que nos callemos. No, porque si os vais me quedo sin cuota masculina y no quiero. Es absolutamente imprescindible. Yo creo... Ahora voy a dar la palabra a los hombres que todavía no habéis intervenido. Me encantaría escuchar. Absolutamente injusto en cómo ha planteado las críticas a la ley. ¿Por qué, porque Julia? parece que ha hecho una una enmienda reforma a la legislativa, totalidad. eso plantea injusticia, porque lo que dice es que hay dos tipos de feminismo. El de feminismo por la igualdad, voy de la mano. Por la igualdad, que quiere la auténtica igualdad, vamos todos. El feminismo por la desigualdad, el que quiere crear otro tipo de privilegio, el del oportunismo, ese aquí no era estoy de necesaria acuerdo. una ley que protegiera a las mujeres de la situación en la que históricamente estaba abocada. Es que la mujer del siglo XXI, la del 2010, no tiene que ver nada con la mujer de hace 40 años. La siguen asesinando sus parejas. A la mujer del 2010 la siguen asesinando sus parejas. Perdóname, por parte. Señores, silencio, por favor. Eso no niega que también, además del feminismo, de una parte del feminismo que yo también defiendo, que tú has defendido, todo eso no niega que también hay un feminismo intolerante, que entre otras cosas y fanático, a mí me han llamado que entre maltratador, otras cosas en la actualidad está convirtiendo algunas claro, discusiones en tema tabú. Por ejemplo, esta cuestión. Yo antes he recordado las barbaridades que han dicho varias asociaciones feministas contra el juez Serrano porque se ha atrevido a decir que hay denuncias falsas. Es un buen ejemplo del feminismo intolerante que también existe y que debemos reconocer. No hay más denuncias falsas en el tema de la violencia de género que en cualquier otro delito. Entonces, Serrano a las estadísticas que yo no estoy de acuerdo que tú lo has manipulado. Perdonadme, vamos a ver. Y luego decir, fíjate cómo lo ha planteado. Ignacio, que había pedido la palabra, Euskadi Antonio. Has dicho, fíjate cómo lo has planteado. Las mujeres mienten. Eso es un titular. Claro, las mujeres mienten. Evidentemente, este debate también quiero que participen los señores que están callados porque no os dejan. Podemos ejercer la violencia. Ignacio, por favor. Que en cualquier otro delito la pena es equivalente para el hombre y para la mujer. Pero yo no me siento cómodo en este debate, no me siento cómodo como ninguno de los 5 que estamos aquí, porque soy hombre, y este es un debate... Una puntualización, solo es desigual en coacciones y amenazas, en los demás es exactamente igual. No es así tampoco, lesiones. Vamos a escuchar a Ignacio, pero son los que tienen mayor relevancia penal y más castigo. Ignacio. No, decía que es que no, los hombres en este debate es que partimos de un prejuicio genérico, que es que
si haces una crítica o pones algún reparo a la letra o de la ley, apareces como una especie de sospechoso de maltrato psicológico o físico. Hay formas y formas de hacerlo, o de amparador de maltratadores, como le han dicho Ignacio, conozco jueces que se han reunido en congresos. Sí, perdona, déjame se han reunido en congresos para estudiar la ley y ponerle reparos. Y ninguno nos hemos metido con ello. Yo también conozco ¿Os importa escuchar el razonamiento de Ignacio completo? Yo también conozco, que es lo que iba a decir ahora, al menos 5 juezas, desde la señora Sanaúja, que fue la primera en Barcelona, creo que otra en Asturias, Cádiz, al menos 5, media docena de juezas que han dicho cosas de tenor muy parecido a las que ha dicho juez Serrano, y no han recibido el linchamiento mediático. María Sanaúja también, ¿eh? María Sanaúja un poco menos que tú. Yo no oí decir, yo no oí leí que le llamaran tú te has pasado. Amparador de maltratadores. ¿Alguien se le ocurre que lo has dicho muy de pecho? Porque eso lo he visto yo. Tiene sentencias a favor de las mujeres, que parece que condena a las mujeres a la ajena. Este señor tiene decenas de sentencias amparando a las mujeres. Por supuesto, si él lo ha dicho lo primero. Lo que me gustaría reivindicar el derecho. ¿Por qué digo todo esto? Porque me gustaría reivindicar el derecho. Perdonadme, es que me están diciendo arriba que hablando tanto no se nos entiende. Entonces es un problema porque la gente dice es muy interesante, pero no entiendo nada. Ignacio, por favor. No, termino. Que decía todo esto, Cristina, como exordio, hombre, a que a mí me parece que hay que apoyar y reivindicar el derecho del juez Serrano y el coraje moral a hacer una opinión en voz alta, defenderla, sabiendo que va absolutamente a contracorriente, con razón en algunas cosas y probablemente sin razón en otras. Yo tampoco estoy de acuerdo con todos los planteamientos que hace, y además creo, señor Serrano, que usted se ha equivocado cuando después de la denuncia la ha tratado de explicar con argumentos ideológicos, porque creo que la denuncia era lo suficientemente importante para abrirse paso sola. Pero reclamo del señor juez Serrano el derecho a expresar esa crítica sin recibir un linchamiento mediático de parte, y además muy integrista. No, linchamiento no. Simplemente se le ha contestado, se le ha dicho ¿cómo que le han llamado públicamente amparador de maltratadores? Señores, me piden amparo y yo se lo voy a dar. Pero me vais a permitir, os voy a dar paso, pero es que voy a hacer una broma y espero que se interprete mal. Tú que eres experto en relaciones con mujeres, pues creo que son 6 o 7 matrimonios, con lo cual... ¿Me vas a permitir que me... Perdóname la broma, que no me la tomen mal. Por supuesto que no, pero me vas a permitir que me acoja a la famosa restricción mental de los jesuitas. Yo, abundando en lo que ha dicho Edurne y abundando en lo que ha dicho Ignacio, y refiriéndome un poco al pusilánime silencio en el que hasta ahora nos hemos mantenido todos los varones, menos el juez, presentes en el estudio, diría que mi experiencia me dice que en lo relativo a este asunto, la más mínima objeción crítica, por razonable que sea que formules, es inmediatamente tildada de machista, pues por el discurso de valores dominantes. Si no te sumas de un modo triunfal al discurso de valores dominantes, no puedes opinar. Así que el gato escaldado del agua fría huye. Me callo. Antonio. Sí, bueno, te voy a decir una cosa. Entonces no te callas. Antes, curiosamente, si un chico y una chica que no se conocían estaban a punto de coger un ascensor, a veces la chica, atemorizada, no lo cogía, por no estar a solas en el ascensor con el hombre. A mí ahora me pasa lo contrario. Si yo salgo de este estudio y voy a coger un ascensor y hay una chica desconocida, le dejo que suba sola. Porque yo sé que si me subo con esa chica al ascensor y sale y dice que le he pellizcado y se va a la comisaría, yo acabo esposado. Y al revés, pero no. Bueno, pero Fernando, pero oye, perdonadme, que hay que conocer el sentido del humor de Fernando, hombre, no lo sabéis en el pecho. Venga, Antonio y Arcadi, por favor. Pero también se podía pensar que estás buenísimo y entonces la chica podía atacarte. Precisamente por eso no me subo con ella, porque como estoy buenísimo, sé que la chica... Bueno, vamos a ver, Fernando dice que está buenísimo y entonces se puede sentir atacado por las chicas. Venga, va. Eso sí que es serio. Antonio, venga, va. No, yo creo que es un problema muy serio y que yo corregiría. Tengo una visión distinta de la de Fernando, porque creo que es un poco como con el indigenismo de Latinoamérica. Hay que perdonar los excesos porque hay siglos de excesos en un solo sentido. Es decir, que realmente la mujer ha sido maltratada mayoritariamente, masivamente, partiendo del simple hecho de la desigualdad de fuerza física, y esto ha estado corroborado por las leyes, por las costumbres, por los juicios. Es decir, que esta talibanización yo la encuentro perfectamente explicable, porque ha habido demasiada sangre. Entonces, has recurrido a la misma metáfora que antes censurabas. Sí, pero bueno, esto se llama ironía, sin sarcasmo. Entonces, la cuestión es que
los mismos datos que ha dado el juez sobre resolución de los procedimientos, pues nos dicen que no hay una condena masiva de hombres, que hay, lo que sí hay es muchas denuncias, pero luego las condenas no son del mismo nivel cuantitativo. ¿Pero qué ha pasado con el resto? Bueno, pues lo que sucede entonces es que, en todo caso, yo de rectificar algo pensaría en el clima de culpabilización general del hombre. Esto sí creo que hay que sustituirlo por... Antonio, pues es lo que he venido a decir. No, ya... Lo de ese clima favorable a la culpabilización. Si yo solo me he metido con el ascensor... No, la cuestión, no, pero yo creo que la cuestión ahí está de una manera muy clara en que hay que evitar un clima de culpabilización. La mujer también puede ejercer violencia, pero habida cuenta de que en términos estadísticos e históricos el predominio de la violencia masculina ha sido tan aplastante, el que la ley se dirija principalmente a la protección de las mujeres me parece la cosa más razonable. La física, Antonio, porque el varón tiende a manifestarse en el maltrato a través de la agresión física. Todos los aplausos son de chicas. Si nos vamos al terreno, del maltrato psicológico, ahí ya el porcentaje cambia a lo mejor. No me parece tan razonable eso que dice Antonio. Yo no tengo por qué pagar los crímenes de mis ancestros. ¿no? Claro. En función de los crímenes de mis ancestros se cometen en el mundo barbaridades inhumanas. A mí me interesa mi tiempo. Pero es que en tu tiempo se siguen cometiendo crímenes. Bueno, exactamente. Claro, y ahora voy a eso, pero no por los crímenes que cometieron mis muertos. El Tribunal de la Sangre español. Lo que ha dicho Cristina. ¿Te sientes culpable? Pero a ver, por favor, venga. Arcadi, por favor. Arcadi. Hay algo. Yo la verdad es que a mí me resulta más cómodo en este asunto hablar más que de la violencia contra las mujeres. Ya sé que esto no vas a estar de acuerdo, en general el feminismo no está de acuerdo, de la violencia contra algunas mujeres. Porque yo creo, eso es lo que digo yo. Yo creo que a diferencia de los españoles o de los infieles, las mujeres no son objeto del terror sistemático. Las mujeres, en alguna circunstancia, como los hombres también en alguna otra circunstancia, son víctimas de la violencia. Y evidentemente, debido a pues en eso estoy de acuerdo con Antonio, debido a cuestiones de la naturaleza humana, su menor fortaleza física y tal, han sido sistemáticamente expoliadas y tratadas tal. Pero a mí yo respeto naturalmente toda esa perspectiva de género, intelectualmente la discuto, pero bueno, me parece razonable, pero en lo que no estoy de acuerdo es que eso tenga que confundirse con el feminismo. La perspectiva de género, la cumbre de Pekín, etcétera, etcétera, eso es una vertiente del feminismo que no es la única, Pero lo que a mí me interesa más decirte es que tú has comentado una cosa que me parece muy importante. Dices, claro, la mujer miente, bueno, es normal, hay algunas mujeres que pueden mentir. No, digo, cierto, como cualquier persona tiene derecho a utilizar la ley torticeramente, ¿no? Es decir, al fin y al cabo, el derecho de cualquier preso es el de escaparse también, ¿no? Y si una persona utiliza la ley tal, pues no hay que condenarla por el hecho de ser mujer, precisamente. Pero claro, es que esa ley, como el movimiento en general que la sostiene, coloca a la mujer en una situación en la que sus mentiras valen el doble. ¿Por qué? Porque la coloca en una situación de superioridad moral. Es decir, cuando tú, por ejemplo, ves que hay hombres que van a la cárcel acusados de haber violado, por ejemplo, a una mujer, y que van a la cárcel solo con el testimonio de la mujer, sin ninguna otra prueba empírica que no sea el testimonio de la mujer, y que ese testimonio sea suficiente para condenarlos, y eso da origen a alguna injusticia muy grave de personas que han estado durante mucho tiempo en la cárcel, en España estoy hablando, en España. Eso es la soledad del ascensor, Arcadi. Claro, hombre, entonces, lo que hay que discutir es cuando claro, no es del todo inocente o no es exactamente igual de inocente que en otra circunstancia jurídica el que la mujer mienta, porque para decirlo en términos futbolísticos, con esta ley la mujer juega en casa. La prueba es lo que tú has señalado de la diferencia entre el delito y la falta, ¿no? ¿Me permites? Es que 30 segundos porque voy a cambiar, tengo al abuelo de Marta el Castillo. Mira, tú has dicho, puede haber algún caso en que la mujer mienta, pero no está en superioridad. Puede haber, como en cualquier delito, una persona que llegue y diga y haga una denuncia. No, superioridad moral. O que un abogado el delito y la falta, tú mismo lo has reconocido. Pero al revés, precisamente las mujeres, todavía hay países en los que su testimonio no vale. Y vale el testimonio de los varones y no el de las mujeres. Y nos parecen horribles, ¿no? Pero es que todavía hoy, nos parecen horribles. Arcadi, lo que te quiero decir, lo que te quiero decir es que ese sustrato de mucho tiempo que está metido y arraigado en la sociedad, eso sigue funcionando. Y hoy, cuando se dice una mujer miente,
no hay ninguna superioridad moral. Al revés, dicen, claro, una mujer... pero es muy importante, es muy importante que no mienta, es muy importante, porque su palabra vale más que otras. No, pero no vale, está el sustrato detrás de que la mujer miente, que sí. Perdóname, el debate podríamos seguir 3 días. Es al revés. Pues 20 segundos y luego porque tengo que invitar. Yo solo quería decir una cosa. Vamos a ver. Por eso o por otras. Por favor. El hecho del resentimiento, el despecho, lleva, sea hombre o mujer, muchas veces a hacer daño. Y eso, te voy a ver en la ruina, en la cárcel o muerto, lo he escuchado. Y el hecho también de la dimensión que conlleva el maltrato, y lo has escuchado decirlo en un hombre. Te voy a ver muerta y tú vas a... tú eres mía... Cristina, termino el argumento. No, ya, pero es que dices, pero lo que más me preocupa es las infundadas. Que también, que esas sí que son claras, que mire usted, es que hemos llegado a una dimensión, que a mí me han llamado maltratador, porque les he llevado la contraria a esas asociaciones. El hecho de que hoy un día discrepe un hombre, por ejemplo, porque no quiera firmar un convenio regulador, dice, te denuncio, y además eso lleva interés. Lleva una visceralidad que es propia solamente en este tipo de Perdóname, es que vamos a seguir un debate que se os dé paso. Pero yo nada más, Ernesto, es que es una cosa... Perdóname, estáis hablando 4 a la vez. A ver, y si no os importa, vamos a terminar. Quería hacer una pregunta al juez. Perdona. ¿Cuántos hombres dice usted que han muerto en este año van 2 contabilizados. No, el año pasado. 30. El año pasado 30. Y ¿Eso es una cifra, 36. ¿Es una cifra que admitimos todos o no? No, que va al ¿No lo admite? General del Poder Judicial de admite 6 solamente. Señores, pero vais a permitir. Y yo me fío del consejo, no de un Son las juez 12 menos 10, Tacho de la calle. Podríamos seguir horas, días. Voy a decir simplemente al juez Serrano, perdonadme, al juez Serrano voy a decir simplemente, Arcadi, por favor, Julia, en la primera parte leí algunas opiniones de los telespectadores, no voy a leer estas para que no se me incendien las mujeres que tengo aquí, muchas son mujeres también, y dicen, por ejemplo, bravo señor juez, al Papa y al vino, son todas similares, supongo que también habrán que no nos han llegado, o la gente... Ah, estas no las lee, No, porque es más de lo mismo... ¿Y las de la xenofobia? No, porque no las leo en este momento porque creo que volveríamos a iniciar el debate, porque creo que las mujeres tenían muchas cosas que decir. Una cosa muy pequeña y de 2 segundos. Pero muy pequeña de 2 segundos. Decís algunos, más de uno ha dicho que no se pueden hacer críticas y que enseguida cualquiera te tilda de machista. Bueno, pues no es así. Y a la ley tampoco. Ha habido 3 congresos de jueces que se han sentado, han analizado la ley y han visto que tenía fallos. Fallos procedimentales, como tú muy bien sabes, fallos de derecho sustantivo, y han hecho propuestas concretas de modificación. Señores, perdonad, me tengo que ir. Tengo un invitado que ha venido desde Sevilla. Pero contando la realidad. Es la forma concreta de decir que